Buenas noches, tardes, mediodías. Hola Marco. Hola a todos. Bueno, voy haciendo tiempo. Hola Daniel. Federico. Hay varios que se suman al mismo tiempo. Hola Gaby. Hola Sofi. Qué lindo que estés también escuchándonos. Espero que no te aburras mucho. Hola Patri, ¿cómo estás? Vale. Te tenté con el matecito. Estoy tomando matecito y mezcal. Una combinación que no sé, espero que no sea como la sandía y el vino. Hola Víctor, ¿qué tal? María Isabel. Qué lindo ver que hay gente que se repite. Marisa, ¿cómo estás? Nos falta Fabri. ¿Andará por ahí? Hola Paz. Hola Yelem. ¿Qué tal Antonio? Bienvenido. Sos nuevo. Saludos Gonzalo. Hola Fernando. Les cuento que Fabri, que no sé si me está escuchando, se confundió la hora y hace 2 horas que estaba listo para hablar, pero bueno, espero que lo esté también. Ahora sí. Me dice que ya está por WhatsApp. Bueno, a ver la conversación de hoy, mmm, a dónde nos lleva. Bueno, les cuento, aquí estamos empezando justo hoy el segundo mes de confinamiento. Ahí está Fabri. Sí, me gusta Cerati, claro. ¿A quién no? Hola Fabri. ¿Cómo estás? Bien, vos, me acabo de dar cuenta que no me puse los Yo te escucho auriculares. perfecto. Sí, ¿Vos? yo también te escucho perfecto. Sería bueno que alguien me confirme que no, que el resto de la gente no se le mezcla. Si no, voy a buscar A ver. mis auriculares. ¿Alguien puede decir si se escucha bien cuando hablamos los dos? Mucha Hola. gente dice hola, te Ahí la saludan a gente vos. saluda. Perfecto, bien. Bueno, qué sé yo. Si se escucha mal, yo voy a buscar un segundito. Se escucha perfecto, dice Rosana. Dale, genial. Bueno, ¿Cómo Fabri, estás? bienvenido a estos espacios bueno, o sea, empecé hace un par de semanas, yo jamás había hecho un directo en Instagram ni sabía lo que era. Bueno, creo que eso nos pasa unos cuantos. Hemos descubierto Sí. Es rincones la de vida nuestra casa social. insospechados. Sí, exactamente, una nueva forma de hacer Sí, sociales. sí. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar con vos. Nos conocimos hace poco, en Buenos Aires a fin del año pasado, y bueno, yo te seguía por las redes, veía las cosas, veía lo que hacías, me interesaba, luego conocerte, el interés aumentó, lo cual es muy buena señal. Bueno, quería, hablando un poco del tema, de la elección del tema, si bien yo quería que dediquemos unos minutos a que cuentes la iniciativa que impulsaste en Argentina, me parece que está muy bien, no sé si en España hay algo parecido, pero dado que el idioma es el mismo, puedo utilizarlo en principio, me imagino que se Sí, tal de cual. todos los países de habla hispana. Quizás, si querés, empezamos por ahí hablando unos minutitos de eso y luego vos sugeriste, me gustó mucho porque va muy en línea con cosas que estoy pensando, este juego con bueno, esta vuelta de tuerca que en realidad era la vulnerabilidad del ser humano, que siempre lo fuimos y de repente nos enteramos de algo que en realidad siempre estuvo ahí, siempre fue evidente que estaba allí. Y era lindo este juego con el título del libro de Harari, ¿no? De quizás no somos tan dioses y en el fondo somos animales y estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. Y es bueno saberlo no, digamos, para pasarlo lo mejor posible. Sí, 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 ¿Querés sí. empezar Bueno, por primero, comentar? Dale. dale, te cuento. Primero me pone súper contento. Casi al igual que lo que el vínculo que vos tenías conmigo, yo te conocía sin conocerte, digamos, o sea, consumía eh,
mucho contenido tuyo, el libro, te vi en notas, te seguía, para mí era como una cosa media intangible, eras como un ente, digamos, no eras una persona. Así que tuve la suerte de invitarte el año pasado, que parece que fue hace una eternidad, pero fue hace nada, en diciembre. Y bueno, pude confirmar que además de ser de ser humano, que eso es importante, porque hay mucha gente que parece ser humana, pero no lo es. Eras una persona muy, o sea, muy llevadera a nivel de diálogo. Hay mucha gente que se dedica a la ciencia que a veces le cuesta salir de las estructuras como para charlar de otra cosa. Así que me pone muy contento esta charla. La conversación que también tuvimos en la radio fue fabulosa, así que Sí, también. cualquier relación o cualquier vínculo para poder charlar de un montón de temas, para mí es una excelente excusa. Así que súper agradecido de hacer esto. Me parece que también está bueno, dependiendo de los horarios y las posibilidades de las personas, que se puedan charlar de otras cosas o que podamos pensar las mismas cosas desde otro lugar, eh, que no siempre a veces nosotros lo encaramos del lugar correcto, pero está bueno como poder intentarlo, porque a mí también me gusta el ejercicio de hablar y escucharme, o sea, porque a veces uno piensa mucho y cuando se empieza a hablar y empieza a escuchar otras voces y y empiezas a interrelacionar con otras personas en otros formatos, ayuda muchísimo a sacar un montón de contenido que uno tiene. Te cuento el proyecto que, que empezamos ya, no sé, hace 15 días, cuando acá, o quizás un poquito más, cuando acá empezó o sea, la primera cuarentena, o una de las primeras cuarentenas. Hoy empieza creo que la segunda etapa. Eh, Había como muchas consultas. En ese momento estaba el concepto de cuarentena, o sea, no había como otro concepto en el cual había que meter mano a nivel educativo. Era por qué las personas se tienen que quedar guardadas cuando llegan de viaje. O sea, por qué si yo estoy en un país de vacaciones me tengo que quedar guardado. Ese concepto que para un montón de personas quizás es algo habitual, o quizás lo entendieron en la facultad o lo que sea, para un montón de otras no. O sea, hay gente que estaba en sus vacaciones y de golpe no tenía mucha idea de lo que estaba pasando y llegaba a su casa y tenía que guardarse, y no sabía el por qué y tampoco sabía las condiciones y no estaba del todo informado. Así que me empezaron a llegar muchos mensajes en sesiones que yo hacía de preguntas en Instagram que para mí eran bastante como simples, pero me llamaron la atención porque dije, bueno, si esta gente, o sea, si yo tengo pocos seguidores y hay tantas personas que preguntan estas cosas, es que representativamente la muestra debe ser muy grande. Y si estas personas no llegan a informarse de la mejor manera, pueden ser un problema para ellos, como, no sé, para su salud, pero también para el resto de la comunidad, porque Supuesto. si una persona llega de viaje y no sabe y sale, se caga la vida de esa persona, pero también puede afectar al resto. Así que como un acto egoísta empecé a responder, pero tenía unas limitaciones enormes. O sea, yo no soy ni médico, ni sé de epidemias, ni tampoco tengo una información enorme sobre un montón de cuestiones químicas o bromatológicas o hasta me faltan palabras como para comunicar bien las bajadas. Así que se me ocurrió como armar un tweet diciendo, che, estaría bueno armar una cuenta colaborativa para ver quién se copa a responder preguntas. Y ahí mágicamente aparecieron un montón de seguidores míos que son del palo científico, pero de distintas áreas. Y de golpe teníamos como 25 personas que había de todo, o sea, un abanico de distintas partes del país, distintas partes del mundo, distintas profesiones, distintas visiones, y tenían algo genial, que era que entre todos ellos nadie se conocía. O sea, nadie era amigo de la otra persona y era bastante probable que no se hubiesen visto jamás, ¿sí? Entonces, de esas 20 y pico de personas, yo conocía a una sola que de casualidad contestó ese tweet, y el resto eran, para mí, cuentas de personas que a veces, en algunos casos, ni seguía. Así que conformamos un chat de WhatsApp y en 2 o 3 días empezamos a organizarnos para ver cuáles eran las preguntas y vimos que las preguntas eran bastante frecuentes y las que eran bastante frecuentes hicimos como flyers que estaban relacionados con en cada momento de la cuarentena vivimos diferentes etapas. O sea, primero qué era la cuarentena, después cómo desinfectar, después qué es el virus o cómo se desactiva, después cómo preparar el alcohol. O sea, hubo como distintos momentos. Y a la gente
O sea, empezó a preguntar y cada uno, desde la temática que él le correspondía, lo leía. Así que desde ese lugar fue como un doble ejercicio. Primero, está bueno seguir manteniendo la actividad cerebral relacionada con la ciencia, porque o sea, la mayoría de las preguntas no las sabíamos, entonces teníamos que ir a leer papers y a debatir un paper como un seminario, y las visiones de un médico no son las mismas con los barbijos. Con los barbijos nos matamos, y ahora nos queremos matar porque hace una semana pensábamos que no servían para nada, y hoy, si en Argentina o en Buenos Aires no te los pones, puedes tener una multa de 80.000 pesos. Así que imagínate si hay debates, y eso es parte de lo que uno hace en el laboratorio, o sea, todo el tiempo uno no está de acuerdo. Así que es un lindo ejercicio y también sirve como un grupo de contención. O sea, hay muchas personas que son médicos, que están, que salen de las guardias, entonces cuentan vivencias, hay gente que está en otras provincias, en otros países. Entonces, digo, de ese lugar se armó como un grupo como una terapia de grupo entre gente que quiere ayudar a otra, la experiencia es muy, pero muy linda. ¿Y cómo se accede si alguien te quiere hacer una consulta? ¿Había alguna por ahí que vi pasar? Las consultas son, o sea, son bastante simples de hacer, porque lo único que tienen que ir es a cualquier cuenta si es de Instagram, es @corona consultas, o sea, de coronavirus y consultas de consultas, y en Twitter lo mismo. Claro. En Twitter, arroban consulta, es una pregunta, y no sé si mágicamente o rápidamente, pero en breve las personas que son las encargadas, los héroes de Corona Consulta, lo responden bastante rápido. Yo cada vez tengo menos tiempo, entonces cada vez participo menos, pero bueno, está muy bueno. Y digo, la mayoría de las preguntas son las habituales, pero a veces surgen preguntas que tienen como una connotación un poco más médica, y si no las podemos responder desde ese lado médico, le damos algunos vínculos o algunas orientaciones para que la Claro. puedan solventar. Sí, o sea, yo creo que es una iniciativa fabulosa y que además parece una tontería, pero es un problema complicado el siguiente. Uno estaba tentado mientras te escuchaba al principio de decir, claro, debería el gobierno de cada país ser el que coordine y el que tenga la iniciativa de crear algo así. Pero teniendo en cuenta que luego veo que una buena parte de la desconfianza y de las ideas peregrinas sobre el coronavirus provienen de amplios sectores de la población que desconfían de todas las autoridades del planeta, por lo tanto, que estarían dispuestos a creer que si lo crea el gobierno están respondiendo a lo que Tal oficialmente se les cual. permite responder, etcétera. Entonces el gobierno no puede ser. Entonces quizás, pero sí es importante tener mucha llegada, porque sí que es importante, creo yo, y por eso la gente que nos está escuchando, ojalá que los que no te conocían, sepan que hay un lugar al cual vos puedes mandar una pregunta y te van a responder con honestidad, personas que con honestidad al punto de que si algo no lo saben, lo van a averiguar antes para respondértelo. Eh, Cuando es muy Sí, eso difícil que está, encontrar fuentes tal, fiables. sí, sí, tal cual. Lo que está diciendo es genial, porque en un momento se armó como no sé, otro chat de WhatsApp con gente del Ministerio de Salud, donde se debatió cómo llegar, o sea, el punto es el siguiente, que es bastante complicado para todo el mundo. O sea, de golpe, toda la humanidad, o sea, de un mes para el otro, se tienen que informar de cosas que van en contra de la naturaleza de esas personas. O sea, que van en contra de todos los paradigmas y los comportamientos conductuales de esas personas. Y esa información le tiene que llegar de un nene de 5 años hasta un abuelo de 98 que vive solo. ¿Sí? Entonces, digo, esa es una conducta de reeducación y flexibilidad que la humanidad nunca tuvo una experiencia por el estilo. ¿Sí? Y encima, en esa situación, también lucha con el tema de la desconfianza, la fake news, los intereses políticos o partidarios de algunos países. O sea, y además se le genera la variable que al ser internacional se pueden hacer un montón de elucubraciones que anda a saber cómo lo toma cada cultura. Así que, digo, sin querer nosotros armamos una cuenta que entre esas personas, al no conocerse, nos da la seguridad de que es totalmente, o sea, que más independiente no existe, porque de hecho esas personas no formaban parte de ningún organismo, ni siquiera, o sea, no son todos investigadores del CONICET o investigadores del CONICET, o sea, hay médicos que trabajan en un tema, hay médicos que trabajan en otro, hay gente que trabaja en dermatología y no pertenece al sistema médico, ni pertenece al sistema científico. Entonces, digo, desde ese lugar es algo bastante,
digamos, puro. Y también una cosa fundamental, o sea, hay preguntas que decimos, no sabemos. O sea, realmente no lo sé. Y hay preguntas que entramos en contradicción temporal. O sea, un día podemos decir una cosa y al otro día te podemos decir lo contrario. ¿Por qué? Porque Sí, la ciencia va cambiando y... claro, claro, hay preguntas que eso, los que estamos en el mundo científico sabemos que es así, y mucho más con un virus que es nuevo. O sea, yo hoy estaba, un ratito antes de conectarme con vos, alguien preguntaba, no sé bien dónde lo leí, porque viste, uno va saltando de un sitio a otro, pero alguien preguntaba por si una persona que pasó el coronavirus sigue contagiando o no. Y entonces aparentemente hay casos documentados de personas que sí siguen contagiando, son una minoría, pero estamos, la ciencia se está haciendo. Quizás la gente está acostumbrada a que la ciencia está en los libros y está consolidada y es algo antiguo que ya alguien investigó hace décadas. Pero acá estamos hablando de algo que está ocurriendo ahora y que hay que ir viendo. Por ejemplo, en estos últimos también semanas, se vio que si bien no suelen pasarse en las mascotas el coronavirus, pero sí que hay casos. Estaba el tigre Sí, en un zoológico en Nueva York, un par de perros en China. Este, y claro, sí, y además sí, hay sí, una cosa que está buenísimo, que es, ponele, alguien hace una pregunta, ¿sí? No sé, ¿se contagia mi gato? ¿Sí? Sea Corona Consultas o cualquier, o sea, o arma un tweet sobre esa idea. Si atrás de eso viene una cuenta a los 5 segundos que dice no, esa cuenta va a ser recontra hiper leída y mucha gente le va a creer a esa respuesta quiere creerlo. sin ningún tipo de basamento. O sea, que tiene que ver con una cuestión temporal. De hecho, hay una cuenta que se llama Coronavirus, no sé qué, Medicina, que tiene un montón de seguidores, creo que es mexicana. Fue creada en enero, fueron bastante rápidos sin poder hacerla, y tiene una cantidad de información falsa que es abismal y responden con hilos, con un tipo de seguridad que a mí me da miedo. O sea, cuestiones que tienen que ver, en España también sucede lo mismo, con las dietas alcalinas, con el pH Sí. del cuerpo, con estas dietas anticáncer. Hay un video de un bombero diciendo que está tomando un compuesto que no quiero decirlo para no darle prensa, pero que le cura todo. O sea, hay mucha gente que está entusiasmada en ganar protagonismo de una manera que no sé, yo supongo que están convencidos de eso. O sea, hay gente que no, o sea, hay gente que miente, hay gente que es bastante chota, pero digo, hay gente que debe estar convencida de eso y lo cuenta como si de buena fe, digamos, y eso genera un problema enorme. Sí, sí, totalmente. Mira, ayer estuve viendo, que me mandó a mí también, todos los días me llega alguna consulta de alguien, y cuento algo que vos vas a entender cómo uno se agarra la cabeza. Me, alguien le pregunta en la red, de hecho no en la mía, sino en la de un amigo, si cómo sabe que el coronavirus no fue creado en un laboratorio con fines, Sí, ¿no? Entonces, bueno, yo le puse directamente el paper de Nature en el cual se estudió ese tema y se concluyó, como siempre en la ciencia, no puede estar la seguridad absoluta, simplemente que todos los claro. indicios apuntan a la evolución darwiniana normal de coronavirus anteriores. Y entonces, esta persona que preguntó, en teoría preguntó para que alguien le explique, entonces le di la información lo más que sabemos del tema, me replica con algo que salió en Infobae, que no sé si lo viste, que es Sí, un sí, sí. documental que supuestamente prueba que fue creado por los chinos, bla, bla. Claro, o sea, yo no sabía cómo responder sin ser agresivo, o sea, que la gente comprenda que Nature, publicar en Nature, publicar en Infobae, es como si, no sé cómo describirlo, es como si a mí Messi me diera recomendaciones de cómo tengo que jugar al fútbol y viene alguien y me dice, no, no, pero a mí me dijo uno que no juega, pero que está en mi barrio y que dijo que tengo que hacerlo Sí, distinto. O sea, la gente yo creo que no comprende del todo, digamos, el nivel de dificultad el nivel de exigencia que tienen las publicaciones científicas, que por supuesto puede haber papers equivocados, por supuesto puede haber científicos desleales, tal cual. pero son una minoría los papers equivocados, los científicos desleales. O sea, la norma más o menos en la comunidad es la de un nivel de exigencia y de seriedad que está tanto por encima de un medio informativo habitual como puede ser Infobae, que llama documental a algo. O sea, yo creo que no comprender hoy en día que cualquier pibe, vos sos mucho más joven que yo, cualquier pibe de tu edad sabe que en una tarde se arma un documental. O sea, una Sí, sí, persona sí, que sí. sepa editar un video, se arma un documental de lo que sea, con la voz en off
engolada y todos los recursos de sonido y de luz que te hacen pensar que lo que están diciéndote es verdad. Y eso lo hace cualquier persona una tarde en su casa. Entonces, Sí, darle entidad a eso es algo absolutamente increíble. Que de hecho yo echaría en falta que en el mundo de la prensa hubiera, y no estoy de ninguna manera lo que estoy pidiendo es cercenar la libertad de prensa, sino una exigencia de un cierto nivel de rigurosidad, digamos, que no puede ser que un medio que un medio de prensa se haga eco de cualquier cosa que puede haber creado una persona una tarde aburrida en su casa. No sé, debería existir algún tipo de agencia ética en el mundo de la prensa que demande rigurosidad. sí, acá a mí me causa mucha gracia, tristeza y después lo proceso y me sale bronca. Salió cuando empezó la cuarentena, todos los diarios de acá de Argentina sacaron con una portada de, ok, acá no hay, no sé, no hay brechas, todos juntos por la información, vamos a ayudar. Y parece que se olvidaron bastante pronto de esa etapa y de esa voluntad, porque lo que están publicando algunos diarios que tienen mucha llegada, o sea, realmente tiene mucha llegada, es espantoso. O sea, lo que vos me contás de la nota esta de este documental es un documental de un canal de ultraderecha de Estados Unidos, bastante famoso, un canal de YouTube, que hace un montón de conjeturas que no tienen ningún sentido, que puede, a ver, o sea, si uno agarra YouTube y agarra tutoriales, o sea, hay tutoriales y explicaciones y confabulación desde cualquier cosa, o sea, no podemos tomar eso como verdadero, tiene que haber algún tipo de filtro. Pero, por ejemplo, o sea, ese mismo medio, ayer o antes de ayer, titula, en septiembre estaría la vacuna. Y en el primer párrafo dice, la científica, que la misma científica que hacía la nota, dice, básicamente, no podemos asegurarnos que en estos tiempos pueda hacerse un milagro y no creemos que salga pronto. O sea, nada que ver a lo del título. O sea, son cazadores de clics de una manera en la cual eh, la mayoría de las personas vemos los titulares y con eso nos podemos configurar cierta información que no tiene ningún sentido. O sea, que existan campañas para que la gente no entienda cosas es bastante terrible. Pero que existan medios de comunicación para desinformar o para generar algún tipo de problema en la comunicación es realmente peligroso porque del otro lado las armas que uno tiene son muy pobres. O sea, esos medios de comunicación tienen millones de personas que por día que leen esas portales, y uno con una cuenta de Twitter o con esta charla y remándola hace años, puede llegar a miles de personas, no millones. Entonces, digo, Claro, el daño que se hace en ese sentido es muy, pero muy alto. claro. ¿Qué es lo que hace que... Bueno, yo o sea, te pregunto algo intuyendo la respuesta, pero para que lo pensemos los dos, ¿qué hace que la gente sea tan proclive a creer cierto tipo de historias y en cambio se rebele furiosamente contra otras? Digamos que cuando uno ve las evidencias que respaldan una o la otra, a uno no puede dejar de llamar la atención que aquello que tiene mucho más evidencia detrás se lo mira con suspicacia, en cambio aquello que es delirio básicamente se lo compra con una facilidad pasmosa. ¿Qué pensás vos? Y el pensamiento mágico te asegura cosas, o sea, es seguro. La ciencia es incierta, o sea, la ciencia es duda todo el tiempo. Es una pregunta a una respuesta que no sabes cuál es, a tener esa respuesta, pero que esa respuesta sea endeble y a intentar confirmarla durante años para tener cierta idea de que viene por ese lado. O sea, nosotros en el ámbito académico, en el ámbito científico, sabemos que ninguna respuesta o muy pocas respuestas a las preguntas que nos podemos hacer podemos confirmar que realmente es así. O sea, podría tener toda la pinta de tener un montón de evidencias, pero en los papers vamos a poner quizás, podría, tiene la pinta de. Nunca vamos a asegurar que esos mecanismos, por ejemplo, fisiológicos o genéticos, son de una determinada manera, porque son las evidencias las que conforman las verdades. Y las evidencias todo el tiempo cambian. Entonces, digo, vos lo sabrás con el estudio del universo, o sea, yo lo leo muchísimo desde afuera, pero todo el tiempo es infinito, no es finito, se expande por un lado, no se expande por el otro, se está enfriando, se está acelerando. O sea, y desde ese lugar, uno,
que está acostumbrado a ese tipo de juego, para mí me es divertido, ¿sí? Porque me desafío todo el tiempo a cambiar mi modelo de verdad. Pero para el común de las personas que no están en el mundo académico, eso es muy, o sea, tiene un costo cognitivo muy alto. Entonces, es lógico que sea mucho más fácil una confirmación. O sea, es lógico que sea mucho más tentador decir, y bueno, las cosas son así, ¿sí? El pensamiento mágico es más cómodo, el pensamiento científico es muy incómodo, o sea, es muy incómodo y no todo el mundo, o sea, no nacemos con pensamiento científico, por lo cual es algo que tenemos que educar, no nacemos con pensamiento crítico, es algo que tenemos que educar. Y por otro lado, nacemos con un montón de miedos, entonces a veces los miedos nos hacen, o sea, nos engañan un poco, nos hacen negar esta realidad. Por ejemplo, con el tema de esta pandemia, y nadie quiere creer que todo esto sea cierto, ¿sí? O sea, hay que ser muy valiente para decir, y bueno, ¿y si es todo cierto? Si realmente todo esto está pasando. O sea, entonces a veces elegimos por miedo o por una mezcla de miedo, ignorancia o no formación o por cómo nos venden, elegimos determinados pensamientos que nos confirman las cosas, nos confirman lo que nosotros creemos. Y eso, digo, es un ejercicio que tiene que hacer la humanidad y sobre todo en los procesos educativos. O sea, hay que enseñarle a los alumnos desde muy pequeños a dudar de todo, hasta dudar de la ciencia, porque la ciencia todo el tiempo se está poniendo a prueba. Claro, claro, sí, no, por supuesto. O sea, digamos, el campo en el que trabajo yo, que es un campo en el cual, en principio, aunque la gente piense lo contrario, es mucho más simple que en el que trabajas vos. O sea, es la realidad. O sea, el universo al final, las leyes son muy pocas y todos los astros del cielo hacen lo que le indican las leyes de la relatividad general, según parece, y puede haber un poco de complejidad cuando tienen sistemas muy compuestos por muchas partes. Puede emerger la complejidad, pero la complejidad de cualquier sistema astronómico es cero comparada con la del cerebro o con la de un ser vivo, cualquiera, incluso un ser vivo microscópico. Sin embargo, efectivamente, uno convive con, o sea, no es que la gente, claro, el que no tiene cultura científica puede pensar, pero ¿cómo? ¿El universo se expande o no se expande? Claro, No, bueno, decime, entonces uno tiene una serie de evidencias que, más que en términos de verdades, tiene que pensar en términos de posibilidades de certeza, por así decirlo. Quiero decir que el universo se expande es muy probablemente cierto, digamos, tiene un montón de evidencias detrás que hacen que sería tremendamente sorprendente que no fuera cierto eso. En cambio, por decirte un ejemplo, que la teoría de cuerdas sea cierta, pues es bastante más incierto, digamos. Está mucho claro. más. Si uno hace un eje de certeza absoluta, a la cual uno nunca llega, e incerteza, pues ahí va acomodando las distintas cosas que van moviéndose hacia la derecha a medida que acumulan evidencia y a medida que además cuadran con otras cosas. Claro, en el mundo de lo biológico es muy difícil moverse hacia la derecha. Muy difícil, porque cuando uno, desde el momento en el que uno dice la información de un individuo está escrita en el ADN, cosa que probablemente sea cierta, pero uno decide que está codificada como un lenguaje, y entonces empieza a buscar allí las correlaciones entre ciertas genes y ciertos comportamientos luego macroscópicos del individuo. Uno está haciendo un recorte de la realidad que parece muy eficiente, digamos, hasta ahora ha funcionado muy bien para muchas cosas, pero probablemente no sea 100% cierto, porque el universo real no tenemos ninguna evidencia que esté compartimentado como lo compartimentamos nosotros para estudiarlo. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que muy ligado a eso está bueno lo que vos planteás. Por ejemplo, una de las cosas que frena muchísimo el estudio, no sé si es el estudio, pero sí el interés, es la angustia por lo desconocido, ¿sí? O sentirme ciertamente vulnerable. A veces cuando yo me pongo a leer literatura hiper básica acerca del universo, hiper básica es como para nenes de 9 años, y me encuentro súper fascinado, me agarra como una cierta angustia existencial, ¿sí? O sea, pensar que estamos girando a una velocidad que no nos damos cuenta y estamos quizás de cabeza o no. Entonces, hay un montón de incertidumbre en nuestra vida que esa incertidumbre no la tenemos presente todo el tiempo, porque tener esa incertidumbre todo el tiempo presente también nos genera tener las defensas altas, o sea, pensar que
eso gira a una determinada velocidad y que pueden haber ciertas probabilidades de que otras cosas suceden, cuanto menos información tenemos, más incertidumbre hay. Y si tengo más incertidumbre, más vulnerable me siento. Entonces, digo, ¿hasta qué punto jugar, hay una especie de juego entre la información que tenemos, ¿sí? La certeza de las cosas y lo vulnerables que nos sentimos al ausentarse esa información? O sea, creo que construimos, gracias a la tecnología, a la ciencia, a un montón de otros factores que tienen que ver con la sociología, o sea, con el estudio del humano, con el comportamiento, con la historia. O sea, el humano se armó de una cultura que le dé muchas certezas. O sea, hoy sabemos mucho, ¿sí? O sea, sabemos cosas que sucedieron atrás en el tiempo, hace miles de millones de años, y podemos pronosticar cosas hacia adelante, pero en estas circunstancias, donde alguien, que es la mayor autoridad, donde eminencias, dicen, mira, ok, no, no sabemos. O sea, no sabemos cuándo se termina. No sabemos qué características tiene ese virus. Y bueno, eso realmente nos hace sentir vulnerables. Pero es una vulnerabilidad, a mi entender, que ya la teníamos de base. O sea, yo de por sí no sé las probabilidades de enfermarme que tengo, ni sé todo mi genoma, ni sé las chances que tengo ahora de salir y electrocutarme, ni sé un montón de cosas que quizás si tuviese cierta información podría estar más seguro o menos inseguro, pero vivimos en un mundo de naturaleza con mucha incertidumbre, ¿sí? Nos acostumbramos a solucionar eso por una cuestión de negarlo o por una cuestión de saber gracias a un montón de conocimiento. Pero creo que hoy a mí me flashea mucho pensar, quizás desde la ignorancia, pero de golpe, o sea, todos nos dimos un baño de humildad, ¿sí? O sea, ok, sabíamos mucho, pero no sabemos nada. Y por otro lado, nos dimos un baño de vulnerabilidad, o sea, estábamos convencidos que vivíamos en una seguridad o una falsa seguridad, donde algo muy pequeño, muy casual, ahí entra una palabra que a mí me fascina, que es la suerte, ¿sí? O sea, o la mala suerte, puede generar el jaque de un montón de cosas, ¿sí? De la economía, de las sociedades, de políticos, de cambios de paradigma. Espero que sean positivos, ¿sí? Creo que van a ser positivos. O sea, el humano se encuentra, se encontró miles de veces, millones de veces con dificultades enormes y se puede adaptar a esas dificultades. Pero digo, en esta sensación siento que de golpe todo el mundo está bajo una sola variable con cierto miedo y es un momento quizás divertido para la historia, en divertido entre miles de comillas, para la historia de la ciencia, para ver cómo nos comportamos ante esa situación. Obviamente divertido es la peor palabra que puedo haber elegido, sino excitante, como para encontrar otro tipo de respuestas, otro tipo de preguntas que en ningún otro momento hubo, ¿sí? O sea, ante grandes catástrofes o ante grandes problemas o ante grandes situaciones sin resolver, la humanidad ha dado saltos cuantitativos de conocimiento y espero que este año sea, sea uno de ellos. Digamos, a pesar de que al principio pareció una bravuconada decir que nunca hemos vivido la especie algo como esto, luego de pensar que era una bravuconada, ahora digamos, yo he vuelto a esa conclusión original, porque digamos, la diferencia, si bien ha habido pandemias, por supuesto, muy grandes y con muchas más muertes que las que se esperan que haya con este coronavirus, lo cierto es que nunca nos tocó algo, desde que se globalizó el mundo de alguna manera, una pandemia puede llegar en 24 horas a todos los rincones del planeta, algo en lo cual no haya nadie exento del planeta, o sea, que nadie puede decir, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, o grandes Claro. guerras, con millones y millones de muertos, con situaciones tremendamente trágicas producidas por el hombre, siempre había la posibilidad de irte a otro lado, digamos. Y aquí yo creo que es la primera vez en la que de verdad no te puedo decir a ningún otro lado, o sea, estamos en o sea, salvo otro planeta, pero digamos, nos toca por primera vez, es un primer ensayo de algo que eh, digamos, que yo me acuerdo, porque acá Hawking lo mencionaba muchísimo esto y todo el mundo lo tomaba por delirante, y si bien yo creo que exageraba en cómo cargaba las tintas, pero él decía, o sea, era muy consciente de que estamos en un único barco y que si el barco tiene un problema, bueno, él apuntaba por el lado de que debería buscar otro barco, ¿no? Entonces tenemos que buscar otro planeta, tratar de habitar otro planeta, y lo decía para alentar la continuidad de la carrera espacial.
bueno, yo nunca, no coincidía mucho con esas ideas por un hecho muy simple, porque yo creo que como alguna vez escribió, creo que Bioy Casares, el pájaro vuela con su jaula. O sea, si nosotros mañana logramos la proeza tecnológica de hacer Marte habitable y nos mudamos a Marte, bueno, vamos a armar un quilombo en Marte también, digamos. Claro, Digo, si no enfrentamos los verdaderos problemas, que es la manera en la que nos relacionamos con el entorno en el que vivimos, básicamente, y el entorno incluye bueno, toda la biosfera, o sea, no solo la naturaleza, en el sentido de tener un aire limpio y verde, sino también en todo el resto de las especies que nos acompañan en esta gran comedia humana. Y creo que como es la primera vez que ocurre algo así, y ocurre en el medio de la creciente preocupación por el tema del cambio climático, que va a ser otra situación de este mismo tipo. El cambio climático no va a dejar a nadie, o sea, la estupidez de los gobiernos, que además son los que más contaminan, más contribuyen a contaminar, sí. de abstenerse de firmar protocolos internacionales para reducir la contaminación como si estuvieran en otro planeta, como si no les fuera, o sea, como si pudiera darse el milagro de que la mitad de la Tierra quedara inutilizada, pero no esos países. Es un nivel de infantilidad verdaderamente increíble. Lo cual me lleva a un tema que también quería charlar con vos, que era el tema de o sea, yo creo que la ausencia de cultura científica generalizada, yo entiendo lo que vos decís, uno prefiere escuchar relatos tranquilizadores, lo que hacemos con los niños, cuando les contamos cuentos, en los Claro. cuentos de hadas siempre acaba todo bien, o sea, nunca gana el malo. Entonces, pero bueno, en algún momento uno crece, uno sabe que se va a morir, que la vida no es eterna, y entonces me resulta más sorprendente que uno con tanta facilidad caiga, se autoengañe. O sea, hay que tener, digamos, por lo menos una vez que tenés cierta capacidad para reflexionar sobre lo que te rodea, hay que tener mucha capacidad de autoengaño para seguir conformándote con respuestas tranquilizadoras del tipo de todo va a ir bien, o si algo está yendo mal como esto. Bueno, yo he llegado a ver incluso a alguien poner que el coronavirus estaba en el plan de Dios, o sea, Dios que es la misma frase decía, Dios que es infinitamente bueno, eh, alguna razón tiene para tirarnos el coronavirus a los humanos. A mí me sorprende hasta dónde se puede torcer las lógicas, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, a mí me da una sensación de cierto, o sea, cierta forma de llegar, ¿no? O de meter dentro de nuestras creencias, dentro de nuestros sesgos, dentro de nuestras confianzas y nuestras incertidumbres, lo que vemos a través de la realidad. O sea, eh, si creemos que es algo político, lo vamos a meter dentro de una cuestión partidaria. Si creemos que es algo paranoico, lo vamos a meter dentro de una cuestión paranoica. Si creemos que es algo divino, lo vamos a meter dentro de una cuestión religiosa. Digo, hay tantas creencias como situaciones a las cuales nos podemos acomodar a nivel mental. Una de las cosas que van también en contra de nuestro paradigma es que hoy no podemos escapar, hoy nos tenemos que quedar encerrados. O sea, y eso es quizás algo rarísimo, porque la supervivencia tiene que ver con el escape, ¿sí? O sea, tiene que ver con la búsqueda hacia otro lugar. Y hoy tenemos que quedarnos encerrados y esperar. Por lo cual, digo, hay todo un mundo mental y un montón de procesos que por suerte la ciencia ya los estudió en otros momentos. O sea, yo estuve leyendo en estas semanas, eh, digo, ya me quemé de leer cosas de coronavirus, empecé a leer cosas que están relacionadas con las consecuencias que tiene en la vida de las personas el encierro. Y hay muchos documentos sobre personas, por ejemplo, cuando hicieron un experimento con personas que querían preparar para ir a Marte, que estuvieron como 570 días encerrados y le hicieron un montón de mediciones, o personas que estuvieron en la base, en la estación internacional, que están a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra, o gente que está en lugares, no sé, en la Antártida, en el Ártico o la Antártida, que está alejado y encerrado. Y digo, el humano se puede adaptar a esas, ¿no? A esas condiciones, ¿sí? El tema es que, digo, en esas condiciones se suman otras variables a las que nosotros podemos estar acostumbrados. O sea, los astronautas eligieron estar ahí. La persona que está dentro de un submarino sabe que en su casa no pasa nada. O sea, las personas que están en el Ártico viven bastante cómodos, encerrados. Entonces, hoy, digo, toda la humanidad se pone como
se mete adentro de una mamusca de vulnerabilidad y de variables en la cual, ok, yo ya tenía mi preocupación, a mi preocupación le tengo que sumar la preocupación de mi empleo, a esa preocupación le tengo que sumar el encierro, a esa preocupación le tengo que sumar mis hijos de la casa, y arriba de todas esas capas termina el enorme problema del coronavirus que contempla todo eso. Digo, y esa situación nos excede como humanos, o sea, nos excede en la forma de encarar ese problema, porque si uno empieza a contar desde el lado médico, se va a quedar afuera la pata psicológica. Si se empieza a hablar de la pata psicológica, se queda afuera la pata social. Digo, si empezás a decir que la cuarentena, estás a favor de la cuarentena porque lees las estadísticas y la gente que hace epidemiología, o sea, hay un montón de gente que se está muriendo de hambre, entonces hay tantas variables que también, digo, a mí me sobrepasa la cantidad de información, me sobrepasa la cantidad de ecuaciones que uno puede hacer en su cerebro. Por eso está bueno que sean momentos en los cuales eh, podamos reflexionar sobre el nivel de empatía que tenemos que tener. O sea, no el nivel de rechazo. O sea, si uno se pone quizás a criticar otras visiones, evidentemente, o sea, todos estamos bajo distintos niveles de vulnerabilidad. O sea, y yo no estoy viviendo el tuyo, ni vos estás viendo el mío, ni yo tampoco estoy viviendo la otra persona. Y a veces cuando o cuando comunicamos cierta información, dejamos afuera a un montón de personas, a un montón de gente. Entonces, digo, desde ese lugar, creo que es un momento en el cual, digo, los políticos es muy difícil que tengan empatía, o sea, es la profesión que busca eh, disfrazar la empatía para que para conquistar el voto, digamos, pero entre los ciudadanos sí podemos ser muy empáticos. Entonces, digo, ese momento de no entrar en fricciones, de no entrar en quilombos dentro de casa, no entrar en quilombos laborales, no sumar bardo a eso, digo, y también pensar que, digo, esa incertidumbre no la vamos a solucionar angustiándonos. O sea, hoy, si le querés poner, para mí la palabra es espantosa, pero si le pones querer como Trump, el enemigo o la guerra es un virus, o sea, nada que vos puedas hacer hoy en angustiarte, en estresarte, va a modificar la progresión de esta situación. Entonces digo, hay que comunicar empáticamente las cuestiones proactivas, hay que intentar reeducar de la mejor manera y también ver cómo vamos a pensar las prioridades de ahora en adelante. O sea, ¿hasta qué punto vos hablás de Messi? Lo amo Messi, o sea, es un ídolo para mí, o sea, por mí que juegue toda la vida al fútbol. Entonces, si me hubiese gustado vivir en Barcelona solamente para ir a la cancha, digamos. Hubiese dejado de trabajar años para solamente ir a verlo jugar al fútbol. Pero es desproporcionado lo que puede ganar o lo que puede mover determinados íconos de la cultura o del deporte, comparado a la proporción que no se invierte en otras cuestiones que son prioritarias y hoy nos damos cuenta que son prioritarias. Digo, y no estoy en contra de que esas personas ganen más o ganen menos, sino estoy en contra de que, o sea, nunca planeamos que esto podía pasar, o lo planeamos, hubo advertencias, y dijimos, no, no, como las probabilidades son pocas, no generemos tantas prioridades. Digo, de ese lugar creo que es un buen momento para reflexionar y el vínculo entre la decisión política y la ciencia, creo que va a haber un cambio de paradigma, o sea, va a haber como una pequeña, no sé si revolución científica es la palabra, pero va a haber un cambio de paradigma sobre cómo se tiene que meter la ciencia o las evidencias científicas en las decisiones políticas. Ojalá sea Me tiró cierto, un muerto terrible. no, pero sin duda de hecho una de las cosas que quería comentar es, a mí también hace mucho tiempo me atormenta un poco, es, bueno, en algunos casos, de forma muy obvia, mencionemos para que creo que sea obvio para todos los que nos están escuchando, alguien como Trump o alguien como Bolsonaro. Sí, O sea, son personas que no reúnen los requisitos para, al margen de su ideología, que a alguien le podrá gustar más o menos, no reúnen los requisitos para dirigir ni un club de barrio, mucho menos ser presidente de un país, digamos. No tienen el mínimo, la mínima altura ética, ni los conocimientos, creo yo. O sea, a mí me encantaría que separara 5 minutos del mundo y se le hiciera a todos los presidentes de todos los países un examen de selección múltiple sencillo sobre qué es un virus, qué es una pandemia, sencillo. Que está bien que no tiene por qué todos los ciudadanos conocer, pero
no sé, la persona que está tomando decisiones sobre lo que se hace, sí, por supuesto, puede tener asesores, pero tiene que tener un mínimo de cultura científica también para saber si un asesor no lo está engañando. O sea, Absolutamente, sí, sí, sí. un mínimo de comprender, no sé, de qué tamaño más o menos el virus, si un antibiótico lo puede... O sea, preguntas muy elementales que creo que son parte de la cultura científica de un nivel tan básico como el que puede ser, no sé, saber lo que es el cubismo o saber dónde queda Brasil en el mapa, ¿no? Yo, ojalá que, evidentemente, la situación está de esta crisis, que además creo que una cosa que hay que comprender, una buena noticia para todos los que nos escuchan, es que esto va a pasar en la propia naturaleza de las epidemias, está al final, está escrito en el comienzo, el único punto es tratar de pasarlo con el mínimo dolor posible, y el dolor quiere decir el Claro, mínimo muertos, pero claro, como es una epidemia muy contagiosa, produce en principio la saturación de los sistemas sanitarios y eso produce muchas víctimas, digamos, pero esto va a pasar. Pero una vez que pase, lo que sí tenemos que saber es que en algún momento, típicamente en algunas decenas de años, pero en algún momento va a haber otra epidemia de este tipo. De hecho, cada una de las epidemias, o sea, todas las que hubo hasta ahora, el otro día estaba hablando con un amigo cuentacuentos de cómo jugó un poquitito el papel de Pedro y el Lobo, todos los anuncios que hizo la OMS con la gripe A, con la gripe porcina, que terminaron un poco en la nada, o sea, no fue en la nada, pero bueno, terminaron resolviéndose bastante rápido. Y claro, generaron la impresión de que esta gente de la OMS lo único que hace es dar voz de alarma para que los laboratorios vendan sus vacunas, ¿no? claro. Y yo creo que ha faltado que alguien saliera a explicar para comprender que en principio daban la voz de alarma porque estaban dadas las condiciones para una pandemia, pero no siempre que uno enciende, hay veces que uno enciende yo que soy un pésimo asador, hay veces que encendés para hacer el asado y se te apaga. Depende de un montón de variables y bueno, y en esta, que de hecho en esta, digamos, se advirtió rápidamente que la tasa de contagio era muy alta y que entonces el riesgo de pandemia era muy grande. A pesar de eso, yo creo que cuando pase la pandemia, en Europa sobre todo, donde vino después de Asia, no sé, va a tener que haber un proceso de reflexión y de crítica, o sea, en el lugar que es la cuna de la ciencia, digamos, porque Europa es Claro, donde nació la ciencia, donde el nivel socioeconómico, cultural, de cultura científica, probablemente es el más alto como una región en el planeta, y sin embargo actuamos como si esto fuera una cuestión de los chinos, acá no va a pasar. Eh, de hecho, yo me acuerdo, tendría que rastrearlo ahora, pero me acuerdo comentarios de gente cuando yo empezaba a comentar mi inquietud con este tema, había gente que me decía, no, parece que solo los chinos contraen esto. O sea, el coronavirus tenía algún tipo de claro. Le vinculo enlace una etnia. químico solo con las células de los chinos, lo cual dije, no sé, mis conocimientos de biología son muy pobres, pero me suena un poco inverosímil, además de racista esto, ¿no? Y bueno, resultó que no, que parece que todos los seres humanos somos más parecidos de lo que queremos creer. Ahora, te doy la palabra ahora, pero digo, no, esto nos enfrenta, es una especie de simulacro duro, con un montón de consecuencias terribles, pero en el fondo tenemos la suerte, o sea, imagínate que este virus tuviera la mortalidad de la viruela, o sea, estaríamos hablando de decenas de millones de personas ya mismo ahora muertas, y de una situación mucho más dramática, o sea que es dramática la situación, pero podría ser peor. Sí, Entonces, es un ensayo de algo que puede ocurrir, que de hecho que va a ocurrir. Lo que no sé es cuándo, pero que va a sí, ocurrir. Entonces, sí, seremos capaces de dotarnos de las herramientas para poder enfrentar esto en el futuro. Y yo creo que una de las cosas obvias que he venido comentando en estos últimos días es que para este tipo de problemas globales es imprescindible una institución global que no sea como suele ser la ONU o la OMS, un carácter más bien simbólico porque nadie les da bola. No, o sea, cuando se produce una situación de estas en las cuales se establece una pandemia, todos los presidentes de todos los países tienen que estar por debajo de la persona que dirige la OMS, directamente, o sea, obedecer lo que se les indica desde la OMS sin capacidad de discusión. Yo sé que eso es casi imposible de conseguir, a menos que, bueno, en Estados Unidos, muy lamentablemente, tengo un montón de gente querida allá, yo creo que el efecto de la pandemia va a ser durísimo allá,
en una buena medida por la barbaridad de la persona que tiene al frente, y no sé, que sean capaces de la sociedad presionar para que Estados Unidos deje de actuar como si viviera un planeta aparte y de no formar parte de ningún organismo internacional que los pueda juzgar ellos mismos, desde el Tribunal Penal Internacional hasta el protocolo de Kioto. No firman absolutamente ningún convenio internacional, no están sujetos a las revisiones de la Organización Internacional de Energía Atómica, en cambio el resto de los países están obligados a estarlo. No sé, es evidente que ya sabemos que en el mundo hay poderosos y que no son las leyes iguales para todos, digamos, pero no puede ser a estos extremos, digamos. Y simplemente, o sea, hay que llegar a que sean capaces de comprender que a ellos mismos les debería importar a largo plazo. A corto plazo puede ser que sea entretenida la vida del poderoso, el que está más allá de las leyes, pero a largo plazo no. Sí, a mí me da, o sea, lo que vos decís, para miles de personas, el número de muertos es enorme, ¿sí? En un periodo corto, o sea, hablar de decir tenemos suerte o la sacamos barata es eh, medio como un juego de palabras espantoso para un montón de gente que la está pasando realmente mal, no solamente con muertos, sino con enfermos o con encierro o con problemas económicos, pero podría ser muchísimo peor. O sea, lo que vos decís es absolutamente cierto. O sea, la cachetada que nos da, o no me gusta decir la palabra naturaleza, pero la cachetada que nos da el medio ambiente es casi inmediata. O sea, es una consecuencia muy drástica de la invasión de la conducta humana sobre el ambiente. O sea, es algo que estaba escrito. O sea, no tienen que ir a buscar Bueno, a lo que dijo yo un astrólogo. como nos quedan pocos minutos en esto, voy a disentir un poco con vos, un poco. Y sé que he tenido discusiones ya con mucha gente, porque si bien en parte estoy de acuerdo con vos, en parte es cierto, qué sé yo, muy probablemente haya más murciélagos dando vuelta por las ciudades porque sus hábitats naturales están siendo depredados, eh, pero las epidemias ocurren igual, o sea, Sí, eso sí. digamos, en ese sentido no, estoy siendo muy militante estos días de separar las cosas. No es digamos, nosotros estamos destruyendo el medio ambiente, sí, el medio ambiente sobre todo en el cual vivimos nosotros y otros cuantos seres vivos que lo van a pasar muy mal. Hay otros que lo van a pasar fenómeno con nuestra ausencia en el planeta, ¿no? O sea que en cierto sentido a la vida no le estamos, ni a la vida ni a la naturaleza le estamos haciendo un gran daño, nos estamos haciendo un gran daño a nosotros mismos y hay efectos colaterales para unas cuantas especies más. Pero yo creo que la comprensión de que los virus mutan, simplemente los virus con información de ARN mutan más todavía, y que cada tanto, Darwin nos explicó, que cada tanto va a ocurrir que alguna mutación va a empezar a replicarse más, porque justamente va a ser favorable, digamos, se va a replicar de una manera tal que justo encuentra en el ambiente en el que está las condiciones para reproducirse, mientras que otro no. Entonces, generando esta ilusión de diseño inteligente, ¿no? En la cual parece que el virus fuera hecho a medida para las células humanas. No, simplemente los otros no dejaron descendencia, por así decirlo. Tal Y cual. entonces esto iba a ocurrir, o sea, esto puede haberlo acelerado Sí, en igual, 5 años, sí o no. sí, igual yo creo que el cóctel se da por varias cosas. O sea, o sea, de golpe tenés un montón de líderes políticos que son, no sé si anticiencia, pero que están haciendo fuerza por tapar un montón de evidencia científica. O sea, vos hablas de Trump, o sea, hasta negó que utilicen determinadas palabras en, en artículos, digamos, o sea, para decir que no hay que es un cambio climático, no es un calentamiento global. O sea, China haciendo exactamente lo mismo, Bolsonaro con Brasil. Recuerden que el año pasado el Amazonas se prendió fuego, los incendios en Australia. O sea, hay una negación de los datos y de las evidencias, ¿sí? O sea, cuando metes eso en una coctelera, digo, las consecuencias son aún más graves, ¿sí? O sea, no quiero que sea una cuestión de solamente una persona que se comió un murciélago. Sí es una cuestión de que el tráfico de animales es enorme, es uno de los tráficos más grandes, y si vendés un bicho porque es bastante simpático y ese bicho está contaminado porque se pone en contacto con murciélagos y los murciélagos están llenos de virus y no se mueren porque es su naturaleza y vos no lo sabés y te comes un animal de esos, bueno, estás forzando a que toda esa mala suerte esté
aumente las chances de que las cosas sucedan. Obviamente no es uno, 2 más 2, 4, pero sí vamos a ver que, o sea, esperemos que no, ¿sí? O sea, realmente deseo que no. Pero parece que los políticos que están más vinculados al negacionismo de las evidencias o a hacer sus políticas en evidencias científicas son los que más van a tener un costo político. Y lo peor de todo es que ese costo político va a estar ligado al costo de la cantidad de gente que la pase mal. Así que espero que eso nos haga reflexionar como, no sé si como sociedad o como humanidad, y que eso no se pueda llevar para otro lado, para que podamos aprender, no sé, algo, aunque sea un poquito, de para qué sirve la ciencia. O sea, para qué hay muchas personas que están formadas o que tienen ganas, que no es un mero capricho, digamos. O sí, es un hermoso capricho de esas personas, pero que tiene un objetivo social y tiene un objetivo necesario para las sociedades y para nuestra cultura. Digo, si tenemos tanta gente pensando tantas cosas y esas cosas no las tenemos en cuenta, bueno, hacemos muy poco efectiva la humanidad, y creo que ese es el gran mensaje desgarrador que tenemos que contarle a los científicos al final de esta situación que, como vos decís, sí, va a pasar. O sea, va a pasar, va, va a ser una cagada, pero va a pasar, así que desde ese lugar hay que hacerle el aguante a la salud. Hay una dimensión que no nos va a dar tiempo a abordar porque no quiero que se nos corte como entonces, bueno, quedan 3 minutos. Voy a tratar que nos despidamos antes de que se corte. Pero yo creo que una dimensión muy poco comentada y que para mí es donde sí la naturaleza nos está dando el golpe y que era un poco la motivación del título, por lo menos como lo veía yo, es que nos hemos dado cuenta de repente que tenemos un cuerpo, que somos seres biológicos y que estamos sujetos, o sea, así como el antílope al que se lo morfa el león, debe mirar a su Dios y decir, ¿por qué? O sea, ¿qué he hecho yo de malo Claro. para que hayas creado un león que me coma vivo? Todos tenemos, todas las especies conviven en unas, digamos, siendo víctimas de otras. Y para cómo a nosotros nos toca, nosotros que hemos logrado crear ciudades, armarnos y tener a los animales más salvajes en un circo, en el zoológico, por lo tanto nos sentimos amos de la tierra, porque ¿quién nos va a hacer daño a nosotros? Bueno, las ratas, los murciélagos, sí, algunos bichos lo hacen, pero para cómo viene algo que ni siquiera es un ser vivo y que no habíamos, creo que la mayor parte de la gente no había contemplado en la ecuación, digamos, y de repente muestra lo frágiles que somos y que somos eso, seres vivos con mecanismos en nuestro organismo que susceptibles de ser atacados como lo son tantos otros. O sea, vemos frecuentemente en documentales ver de repente que aparecen, no sé, 1000 delfines muertos en cierto lugar y decimos, ah, mira, se murieron 1000 delfines que, no sé, será un ritual que tienen, no sé, vemos ocurrir este tipo de muertes colectivas en un montón de especies, probablemente muchas derivadas de algún organismo microscópico que entró en ellos por algún tipo de también, probablemente esto también conectado al cambio climático, o sea, especies que se mueven a otro sitio y entonces terminan teniendo relación con otras especies con las Claro. que nunca tuvieron relación, una se come a la otra o se contaminan y algún virus o bacteria se pasa de algún sitio al otro. Yo creo que hay una negación enorme del cuerpo, a pesar de que hay un culto al cuerpo, que parecería que hay un culto al cuerpo, todos queremos ser jóvenes y guapos hasta el final, pero es en el fondo una negación del cuerpo, si no deberíamos ser capaces de amar nuestro cuerpo con su decrepitud también, que es parte de la vida. Y con estas palabras te dejo para que cierres vos y despidas, que en un minuto se nos corta esto. Nada, un placer, lo tenemos que repetir más veces en distintas situaciones y ver si hemos mejorado o no con el correr de los meses. Tengo mucha gente muy amada en España, así que todo lo mal que la están pasando, a mí me duele muchísimo porque, digo, o sea, primero que es casi un reflejo de lo que realmente podemos sentir nosotros. Y después, por otro lado, o sea, cuando la pasan mal muchas personas al mismo tiempo, el dolor es común. O sea, Claro. ya no es una cuestión de vínculos. Me parece que el dolor es común. Así que les mando un cariño súper, súper fuerte a todos ustedes, sobre todo a vos, José,
que sos un crack. No solamente me enseñás un montón de cosas, sino además tenés la posibilidad de explicar un montón de otras. Si a mí me podés explicar todas las cosas que vos sabés sobre el universo, me quedo como un tarado.